Bien, chicos, reciban un saludo del Colegio Basili y el día de hoy vamos a continuar con nuestras clases del curso de Historia Universal. Bien, bueno, chicos, antes del examen bimestral ya habíamos estado conversando, hablando sobre Grecia, ¿no? Habíamos visto la parte uno de Grecia, hablamos un poco de su ubicación geográfica, cómo era su medio geográfico, cómo estaba dividido sus regiones, sus límites, sus desarrollos históricos, cuáles fueron las civilizaciones que las hicieron que surgieran, que surja Grecia, ¿no? Bien, bueno, ahora vamos a continuar con la parte 2 de Grecia e iniciaremos hablando de los periodos de la historia de Grecia, ¿bien? Bueno, van a haber tres periodos que va a pasar en la historia de Grecia, que son los siguientes. Tenemos el primero, el periodo oscuro, que será o inicia cuando cae Troya, ¿no? Y los saquios invaden a los dorios, ¿correcto? Ahora, durante este periodo se va a dar un estancamiento cultural. La cultura de Grecia que estaba desarrollándose se detiene por completo, ¿bien? Por eso se le denomina el periodo oscuro. Después va a desaparecer la centralización política, el comercio a gran escala va a disminuir, ¿no? Va a desaparecer incluso su sistema de escritura. Y en este momento es donde surgen las polis. ¿Qué cosa eran las polis? Eran comunidades de individuos que integraban todos aquellos que eran descendientes de antepasados en común. Eso venían a ser las polis. ¿Bien? Esto se va a dar durante el desarrollo del periodo oscuro de Grecia. Luego tenemos el periodo de colonización. Bien, se va a generar por la sobrepoblación de las polis. Las polis empiezan a tener mucha población y la necesidad de tener más tierras de cultivo y expandir su cultura va a hacer que empiecen a colonizar. ¿Sí? Entre las principales ciudades que colonizan va a estar Bizancio, Mileto, Hefesto, ¿no? Halicarnaso, entre otros, ¿no? Entonces acá en el mapa se puede apreciar de color rosado las áreas de asentamientos griegas, las colonias griegas, ¿no? Que fue casi por casi todo el Mediterráneo, ¿correcto? Entonces, la cuna de Grecia está acá, en la península balcánica, ¿no? Acá estaban sus principales ciudades. Y a partir de acá van a empezar a colonizar gran parte del Mediterráneo y el Mar Negro. ¿Bien? Continuamos, chicos. Luego tenemos el periodo clásico. Este periodo es muy importante porque va a ser el periodo de apogeo de las polis griegas y de su cultura en general. O sea, va a tener un gran desarrollo cultural Grecia. Acá las polis se van a convertir en ciudades-estados. ¿Qué significa esto, chicos? Que Grecia no era un estado o un país que estuviera gobernado por un líder que gobernara todo. No, eran ciudades-estados. ¿Qué quiere decir esto? Cada ciudad tenía sus propios líderes y sus propias leyes, ¿no? Y solo se unían cuando habían conflictos externos, porque generalmente estas ciudades-estados estaban en constantes conflictos entre ellas mismas. ¿Correcto? Ahora, estas ciudades-estados se van a caracterizar por los tipos de gobiernos que tuvieron, que fueron diferentes. Tuvieron gobiernos monárquicos de tipo limitado, donde gobernaba un rey. Tuvieron gobiernos aristocráticos, donde gobernaba un selecto grupo de personas. También tiranías, donde se tomaba el gobierno por la fuerza. Y la democracia, ¿no? Donde se dejaba el gobierno al pueblo. Entonces, pasaban por diferentes etapas y tipos de gobiernos estas ciudades-estados o polis griegas. Bien, antes de continuar, entre todas las polis griegas de Grecia en general, las más importantes, o habían dos polis que eran las más importantes. Estas polis eran la polis de Atenas y la polis de Esparta, que eran las que tenían mayor relevancia entre todas las ciudades-estados griegas, ¿no? Y ahorita vamos a hablar un poco tanto de Atenas como de Esparta. Empezamos con Atenas. Bueno, vamos a ver que Atenas se va a desarrollar en la península del Ática. Esta península de acá, esta pequeña península se llama península del Ática. Acá, en esta península de acá, se va a desarrollar Atenas. ¿Bien?
¿correcto? Todo esto es la península balcánica. Este pequeño sector se llama península del Ática. Acá se desarrolla Atenas, ¿no? Ahora, su deidad protectora era la diosa Atenea, ¿no? Y se dedicaron al comercio. ¿Por qué razón se dedicaron al comercio? Porque esta zona no era propicia por la agricultura, ¿no? Por la forma de su geografía, y por ende se dedicaron en gran medida a lo que es el comercio. Su educación se basaba en enfocar el desarrollo humano, tanto corporal como intelectualmente. Acá solamente eran educados los varones, porque las niñas no tenían derecho a la educación, solamente aprendían a coser, a bordar y a tocar instrumentos musicales, ¿no? Los varones eran los que tenían todo el derecho a la educación. Ahora, ¿cómo era la organización social de Atenas? Bueno, en su organización social de Atenas estaba dada de la siguiente manera. Primero estaban los espátridas, que eran descendientes de los invasores indoeuropeos, los jonios, ¿no? Que habíamos hablado en la clase anterior. Luego tenemos a los demiurgos. Los demiurgos venía a ser el pueblo, ¿bien? Luego tenemos a los metecos, que eran los extranjeros que vivían en la ciudad de Atenas. Y finalmente tenemos a los eugitas, que venían a ser los esclavos, ¿no? Y que constituían gran parte de la población ateniense. Eso era su organización social. Ahora, Atenas pasó por diferentes etapas de evolución política. Vamos a ver cuáles fueron esas etapas. Las etapas de evolución política y de gobierno que tuvieron Atenas fue, por ejemplo, la monarquía, ¿no? Donde se dio el gobierno de un rey. Luego tenemos la aristocracia. La aristocracia, ¿qué cosa, chicos? Es un gobierno, se le decía el gobierno de los mejores para los atenienses, ¿no? Estaban liderados por un grupo de élite de intelectuales, o sea, personas que tenían gran conocimiento en política, en artes, ellos eran los que gobernaban. Este grupo pertenecía a la aristocracia. Luego tenemos lo que es la timocracia. ¿Pero qué cosa era la timocracia? Bueno, esta era una forma de gobierno donde los únicos que podían gobernar eran los ciudadanos que poseían un capital, o sea, que tenían dinero o tenían grandes propiedades. Ellos eran los únicos que podían gobernar. Eso era la timocracia. Y después tenemos la tiranía, que era el gobierno que se daba por la fuerza, ¿no? Donde un líder tomaba el gobierno por la fuerza, por medio de las armas, ¿no? Y finalmente la democracia, que es acá precisamente a Grecia se le llama la cuna de la democracia, porque acá es donde surge la democracia, ¿no? La democracia que hoy en día conocemos surgió o nació en Grecia. Bien, esta democracia era cuando el pueblo, las decisiones las tomaba el pueblo, ¿no? Y se daba por medio de asamblea de ciudadanos. Ellos tomaban las decisiones políticas de cómo se tenía que dirigir a la ciudad-estado de Atenas. Entonces, de esa manera funcionaba la democracia en Atenas. Bien, ahora, en cuanto a su organización política, chicos, en Atenas se dio de la siguiente manera. Teníamos, por ejemplo, la Bulé o Consejo de los 400, ¿no? Eh, este Consejo de los 400 estaba encargado del poder legislativo, o sea, la Bulé venía a ser algo así común como el Congreso de la República, ¿no? La Bulé era un consejo que estaba conformado por 400 individuos y acá eran encargados del poder legislativo. ¿Qué quiere decir eso? De hacer las leyes, de eso se encargaba la Bulé. Luego tenemos la Eclesia. La Eclesia era una asamblea popular. ¿Y cuál era la función de esta asamblea popular? Era de ratificar las decisiones tomadas en la Bulé. O sea, la Bulé agarraba y ponía una ley, pero la iglesia tenía que ver esa ley y la aprobaba. Entonces, todas las decisiones de la Bulé tenían que ser ratificadas y aprobadas por la iglesia. ¿Bien? Luego tenemos el arcontado. Era el poder ejecutivo, ¿no? El arcontado venía a ser el poder ejecutivo. Acá las decisiones políticas las tomaban 9 arcontes, o sea, nueve personas eran arcontes y ellos se encargaban de tomar las decisiones políticas, ¿correcto? Luego tenemos el areópago. El areópago era el poder judicial, ¿no? Que era el máximo tribunal.
donde se impartía la justicia. Ese era el Areópago. Y finalmente tenemos el tribunal de Eliastas, que estaba integrado por jueces populares, ¿no? Y que también se encargaban de administrar justicia. Bien, chicos, entonces de esa manera se estaba dando la organización política de Atenas, ¿no? ¿Y quiénes eran los únicos que podían formar parte de esta organización política? Bueno, eran los ciudadanos que participaban en esta política, eran varones generalmente, ¿no? Varones que eran netamente ciudadanos atenienses, ¿no? Las mujeres no tenían, como ya lo había mencionado, no tenían participación dentro de la política. Bueno, la otra ciudad, estado trascendental e importante también es Esparta, ¿no? Esparta se va a desarrollar en la península del Peloponeso. La península del Ática, donde se desarrolló Atenas, estaba más o menos por este lado. Y Esparta se desarrolla en la península del Peloponeso. La principal deidad de los espartanos era el dios Ares, dios de la guerra. ¿Por qué razón? Porque estos hombres eran netamente guerreros, no era una sociedad guerrera. Bien, su actividad económica principal fue la agricultura, pero ojo chicos, los espartanos no practicaban la agricultura, ellos, su profesión era ser guerreros. Los que se dedicaban a la agricultura eran los esclavos, ¿no? Tuvieron una sociedad muy clasista y su educación era militar, ¿no? Los espartanos van a ser descendientes de los dorios, ¿no? Son descendientes de los dorios. Ahora bien, como les decía, en Esparta eran netamente soldados, se dedicaban de lleno a la vida militar, ¿no? Esta vida militar, se educaban en esta vida militar desde los 7 años y se preocupaban bastante por la formación física, ¿bien? O sea, tenían que llegar a ser una máquina militar perfecta. Por esa razón que cuando los espartanos nacían, pasaban por un consejo o un experto que les revisaba el cuerpo a los bebés. Y si el experto encontraba algún defecto en ese cuerpo de la criatura, podía ser desechada. ¿Qué quiere decir? Mataban a la criatura, ¿no? Bien, chicos. Ahora, en cuanto a las clases sociales de Esparta, ¿cuáles eran estas clases sociales? Bien, dentro de estas clases sociales tenemos a los espartitas o espartanos propiamente dicho, que eran hombres libres, descendientes de los conquistadores dorios que fundaron la ciudad de Esparta. Luego tenemos a los periecos. Los periecos que eran descendientes del pueblo aquio y eran campesinos libres pero sin derechos. ¿Ya? No tenían ningún tipo de derecho dentro de la sociedad espartana. Y finalmente tenemos a los ilotas, que venían a ser los esclavos encargados de la agricultura. ¿Y cómo conseguían estos esclavos? Mediante la guerra, ¿no? Cuando los espartanos se enfrentaban a otro pueblo y los derrotaban, los esclavizaban tanto a hombres, mujeres como niños, eran esclavizados para que trabajen en los campos de cultivos de Esparta. ¿Bien? Así era la organización social espartana. Ahora, en cuanto a su organización política, se daba de la siguiente manera. Esta organización política era un estado aristocrático, ¿no? De carácter militarista. Estaba formada por dos reyes, un rey militar y otro que se dedicaba a la parte religiosa. Luego tenía la Jerusia, ¿bien? Esta Jerusia era un consejo de ancianos, estaba conformada por 28 ancianos que tenían que ser mayores de 60 años, porque se supone o se suponía que los ancianos eran los hombres más sabios en esta época. Luego tenemos la Apelia o Apela, que venía a ser una asamblea popular conformada por todos los espartanos libres mayores de 30 años. Y luego tenemos a los éforos, que era una institución aristocrática, ¿no? Que estaba conformada por 5 personas elegidas por la Peya. La Peya era la que se encargaba de elegir a los éforos, ¿no? Y estos éforos controlaban la función de los reyes, ¿bien? Y administraban la justicia. De esa forma era como estaba organizado la política en Esparta. Bien, chicos. Bueno, entonces, esta es otra pequeña parte de lo que es Grecia, porque todavía falta
ver algunos aspectos importantes todavía de Grecia. ¿Bien? Bueno, espero que hayan entendido el tema, chicos. Acá les estoy dejando su tarea. Van a desarrollar las páginas 304 al 306. Van a sustentar las preguntas 1, 3, 8 de la página 305 y van a dibujar o pegar el tema en su cuaderno. Como siempre, ustedes tienen que copiar toda la clase en el cuaderno. ¿Bien? Eso ya está sobreentendido, que todas las clases tienen que estar copiadas en el cuaderno. Bien, chicos, como siempre, cualquier duda o consulta la vamos a estar desarrollando en, en la asesoría. Bien, eso sería todo por la clase de hoy. Hasta la siguiente clase, chicos.